Hola, ¿cómo Hola, están? Esperamos que estén muy bien, que estén gozosos en el Señor, que estén dispuestos a conocer más de la palabra de Dios, a entrar en este tema. Hemos estado tratando temas acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hoy queremos seguir en esa línea hablando del Espíritu Santo. Vamos a orar junto con Marilena para entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre amado, te damos gracias por este Sí, día. Señor, muchas Gracias, gracias. amado Señor Jesucristo, por tu presencia aquí Gracias, con cada uno Jesús. de nosotros, Señor. Que por el Bendito Espíritu eres. Santo recibamos esta palabra, amado Así sea, Espíritu Señor. de Dios, conectándote con nuestro espíritu Así sea, y Señor. trayendo sabiduría a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra que Gracias, es Señor. viva y eficaz y que Sí, esa Señor. palabra, Señor, penetre en lo profundo de nuestro ser y se haga realidad en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo y declaro que esta palabra es luz para nuestra mente. Amén. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar es la vida llena del Espíritu. Porque no hay otra forma realmente de vivir la vida cristiana, vivir la vida abundante de la que habló Cristo, sino es siendo llenos del Espíritu Santo. La vida cristiana no es fácil, no es difícil. La vida cristiana es imposible de vivirla en nuestra propia capacidad. Solo se puede vivir en el poder del Espíritu. Y es realmente la vida cristiana consiste en que Cristo viene a vivir su vida a través de nosotros por medio de la llenura y el poder del Espíritu Santo. Así que por eso este tema se llama la vida llena del Espíritu. Y tendríamos que empezar meditando en que la Biblia habla de tres tipos de personas. Lo encontramos allí en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 2, versículo 14 en adelante, e inclusive, digamos, incluye el capítulo 3, los primeros tres versículos. Vamos entonces a ver cuál es la primera tipo de persona de que habla la palabra de Dios. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí encontramos la primera persona de la que habla la palabra de Dios, el hombre natural, es decir, el ser humano en su estado natural, en la forma, desde el momento en que nace, digamos, físicamente. El ser humano que no ha experimentado precisamente ese nuevo nacimiento espiritual. Dice que este hombre natural no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Precisamente no es suficiente ser muy inteligente, muy entendido para no entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios se necesitan entender no solo con la mente, sino con el Espíritu. Y si uno no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no va a entender realmente las cosas de Dios, no las puede comprender, no solamente no las puede entender en sentido intelectual, sino que no las puede experimentar, no las puede vivenciar, no las puede palpar, no las puede vivir, porque es por el Espíritu que se pueden vivir. La vida cristiana no es teoría, no es doctrina, es experiencia por medio del Espíritu de Dios. Así que el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede entender, para él son locura, dice a menudo las cosas de Dios, porque no tiene ese discernimiento espiritual, ese entendimiento espiritual, que solamente lo da obviamente el Espíritu Santo. Veamos el segundo tipo de persona. Está en el versículo 15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Allí nos dice claramente que el hombre espiritual es precisamente aquel que ha invitado a Cristo a su vida. Y cuando nosotros invitamos a Cristo a nuestra vida, también vamos a poder tener la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo vamos a poder entender muchas cosas de la palabra de Dios, muchas cosas que están sucediendo
en nuestra vida, a nuestro alrededor. ¿Sí? Dice la palabra que en cambio Él juzga todas las cosas, ¿sí? O sea, podemos entender todas las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la podemos discernir por el Espíritu Santo. Por eso es importante que el Espíritu Santo sea el que esté controlando, que esté llenando nuestra vida. Ahora me llama la atención que ella habla del el hombre espiritual, ¿no? Hoy en día oímos mucho acerca de eso, ¿cierto? De, ay, no, es que esa es una persona muy espiritual, está en la nueva era o está inclusive en el espiritismo y está en una serie de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y es espiritual. Aquí no se habla de espiritual de que tenga, digamos, ciertas características morales. Una persona puede ser moralmente buena y no ser necesariamente espiritual. Quiero explicarte claramente que cuando la Biblia habla de una persona espiritual o un hombre espiritual, se refiere a alguien que ha nacido del Espíritu de Dios, que ha nacido de nuevo. Es decir, que tiene el Espíritu Santo adentro, que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Eso es lo que me hace espiritual desde el punto de vista de Dios. Porque obviamente hay otras cosas que tienen que ver con lo espiritual, pero no necesariamente con el Espíritu de Dios. Porque también está el espíritu del diablo y mucha gente se mete en brujería, hechicería, espiritismo, etcétera, mentalismo y otra cantidad de cosas que son espirituales, pero que no están en relación con el Espíritu de Dios. Aquí es importante también entender que como persona que somos, como ser humanos, tenemos tres dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión del alma y la dimensión física, la del cuerpo. Entonces, en esa dimensión espiritual, precisamente como no hemos nacido de nuevo, como no estamos conectados con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, hay personas que se conectan con el otro tipo de espíritu, con el otro espíritu, el espíritu satánico, el espíritu de oscuridad, mundo, digamos así, inclusive, del espíritu del mundo. Entonces, cuando la gente habla acerca de ser una persona espiritual, entonces hay que entender a qué tipo de espíritus están conectando, ¿sí? Entonces los que hemos recibido a Cristo nos estamos conectando con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo viene a traer bendición también a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Son tres áreas de nuestro ser que están íntimamente conectadas con el Espíritu. Así es, de ahí que sea tan importante el nuevo nacimiento, que es algo de lo que hemos hablado también suficientemente. Ahora, veamos el tercer tipo de persona y yo especificaría que ya no es simplemente persona, sino cristiano. Quiero decirte que el primero es el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, pero los otros dos que están citados aquí son cristianos, es decir, son personas que ya han nacido de nuevo, que han recibido el Espíritu Santo, por lo tanto están en Cristo, son cristianos. Pero nota cómo se le llama aquí a este tercer tipo de persona. 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, nota que les llama hermanos, son cristianos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nota que aquí Pablo se está refiriendo a una congregación de cristianos, los cristianos de Corinto, pero les dice carnales, dice, yo no les pude hablar a ustedes como a espirituales, sino que tengo que hablarle como a carnales. ¿Por qué? Dice él, porque entre ustedes todavía hay celos, contiendas, pleitos, disensiones, es decir, ustedes no se diferencian en nada de los demás, de la gente común, del hombre natural. Este es el gran problema de los cristianos en general, que por no ser llenos realmente del Espíritu Santo, comenzamos a vivir en la carne, seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de recibir a Cristo. Seguimos pensando de la misma manera que pensábamos antes de recibir a Cristo. Seguimos teniendo los mismos afectos, los mismos deseos, las mismas prioridades que teníamos antes de recibir a Cristo y entonces
No hay un cambio, hay simplemente la manifestación de la carne, la carnalidad. Y entonces la carne se manifiesta de diferentes maneras, entre ellas como estas que describe Pablo aquí: celos, contiendas, divisiones, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que examínate, cristiano, realmente cómo estás tú viviendo la vida cristiana. ¿La estás viviendo en el espíritu o la estás viviendo en la carne? Realmente ya hay una diferencia en tu comportamiento, en tu vida. Hay personas que notan algo distinto ya en ti porque estás en Cristo. ¿O tú sigues haciendo las mismas cosas de siempre? ¿Sigues tratando mal a tu empleada del servicio como si fuera de quinta o de segunda? ¿O como si tú fueras, qué sé yo, de otra calidad o algo así? Como si ella fuera una persona inferior. ¿Sigues maltratando a las personas en tu trato diario y personal? Si eres un jefe, por ejemplo. ¿O sigues teniendo el mismo tipo de pensamientos egoístas y sigues teniendo las mismas prioridades solamente de las cosas de este mundo? O sea, examina realmente cómo estás viviendo la vida en Cristo. Porque si ya eres un cristiano, si ya naciste de nuevo, necesitas vivir la vida llena del Espíritu para que realmente en tu vida haya frutos y resultados que honren a Dios. Entonces, vamos a mirar estos 3 gráficos precisamente que están ahí ahora en la pantalla, y puedes notar que allí hay un gráfico que dice del hombre natural, otro que dice del hombre espiritual y otro que habla del hombre carnal. Yo diría el hombre natural, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Porque nota que en el espiritual y en el carnal, Cristo está dentro de la vida de esas personas. En el hombre natural, Cristo está fuera. Eso es lo que no lo hace cristiano. Cristo no está en él. Lo que lo hace a uno cristiano es que Cristo está adentro. Punto. Una vez que Cristo entra en mi vida por medio del nuevo nacimiento, yo soy un cristiano. Pero depende de mí de ahí en adelante qué tipo de cristiano voy a ser. ¿Voy a ser un cristiano espiritual o voy a ser un cristiano carnal? Porque en el cristiano espiritual tú vas a notar que Cristo está en el centro de la vida. Y el ego, representado por esa E, está destronado. Es decir, este cristiano le ha entregado el control de su vida a Cristo. Por eso los resultados en su vida son diferentes. En cambio, el que está ahí a la derecha, el cristiano o el hombre carnal, pues el que está controlando es él. Sigue siendo él el controlador de su propia vida. Cristo está adentro, pero está destronado, no está controlando, y por eso en su vida hay desorden. Y nota que el gráfico del cristiano carnal es casi que exactamente igual al del hombre natural en cuanto a su vida interior. La diferencia es que en el natural Cristo está fuera y en el carnal Cristo ya está dentro. Aquí podemos notar también que tanto en el hombre, pues en cada una de estas personas representadas aquí, hay unos circulitos oscuros, ¿sí? Están, por ejemplo, en el hombre natural están en desorden, lo mismo que en el hombre carnal. Esos circulitos representan los intereses en nuestra vida. Eso, por ejemplo, intereses personales, familiares, laborales, económicos, ¿sí? Lo mismo que en el hombre carnal, pero fíjense que en el hombre espiritual esos intereses están coordinados, están en orden, están allí centrados. Cristo está allí controlando, está ordenando esas áreas de nuestra vida, y por lo tanto esto va a traer paz, gozo, bendición al hombre espiritual. Ahora, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál de estos 3 círculos representa en este momento tu vida? ¿El natural, el espiritual o el carnal? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál te gustaría realmente que representara tu vida? Estoy seguro que, seguramente, querrás que lo represente el hombre espiritual. Todos queremos en el fondo ser ese tipo de persona, y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a serlo? Y precisamente es llegando a vivir una vida llena del Espíritu, y de eso estamos hablando. Entonces vamos a considerar 4 verdades que son básicas
acerca de cómo puedo yo llegar a ser una persona llena del Espíritu, un cristiano lleno del Espíritu. Vamos entonces a considerar la primera verdad con Marilena. Bueno, la primera verdad es que Dios ha provisto para nosotros una vida llena y abundante. Es maravilloso saber que ya Dios tiene para ti, para nosotros, sus hijos, planeado bendiciones. Como lo he dicho anteriormente, Dios ha preparado una mesa de bendición para cada uno de nosotros, una vida llena y abundante. Si nosotros miramos en Primera de Juan 1, versículo del 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es interesante saber que Dios ya nos perdonó. Allí cuando nosotros invitamos a Cristo a nuestra vida, Él nos limpia de todo pecado. Tenemos que apropiarnos de esa verdad, de la limpieza. Y cuando nosotros nos apropiamos de la limpieza por medio de la obra que Cristo hizo allí en la cruz, vamos a poder disfrutar de esa comunión con el Espíritu Santo. Cuando entendemos que el Espíritu Santo está en nuestra vida, como dice allí la palabra de Dios, vamos a hacer la luz y a reflejar la luz de Cristo. Y vamos a poder tener comunión, como dice también la palabra de Dios, vamos a poder tener comunión con otras personas. Es interesante entonces entender que cuando yo me apropio de esta verdad del Espíritu Santo, voy a poder vivir esa vida llena de Dios, llena de Cristo. Y se va a reflejar también en el fruto del Espíritu Santo, como hemos visto en Gálatas 5, del 22 al 23, que dice que el fruto del Espíritu, o sea, lo que va a producir el Espíritu en nosotros, es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto se va a reflejar en nuestra vida cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y algo muy importante, y es que, como dice en Hechos 1:8, de que vamos a poder ser testigos, vamos a poder hablar con poder de la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo va a fluir a hablar de Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo va a poder manifestar la obra que Cristo hizo allí en la cruz por cada uno de nosotros. No nos podemos quedar callados. Y cuando lo hacemos, lo vamos a hablar con poder. Vamos a hablar con convicción de la obra que Cristo hizo a favor de la humanidad, a favor nuestro. Así es, o sea, considera entonces lo importante de esta verdad que acaba de compartir Marilena. Dios ya ha provisto para ti, para mí, para todos nosotros, ha provisto esa vida llena y abundante, y es por medio del Espíritu. Pero hay una segunda verdad, precisamente, y es que la mayoría de los cristianos, desgraciadamente, no están experimentando esa vida llena y abundante. Así es. Y la pregunta es ¿por qué? Mira la vida alrededor de los cristianos que conoces. Son cristianos llenos del Espíritu, están llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hay poder, hay autoridad en sus vidas, testifican de Cristo a otros, etc. Porque hay unas características, ¿no?, del hombre espiritual que podrías compartirnos. Sí. Una de las características es una vida rica de oración. El hombre espiritual va a anhelar estar en la presencia de Dios, va a buscar tener esos tiempos de oración. Y esos tiempos de oración, unidos con la palabra de Dios, va a producir una fe
firme, una fe fortalecida. Así que una de las características de ese hombre espiritual es que va a anhelar leer la palabra de Dios, va a buscar esos tesoros que hay en la palabra de Dios. Y como dije, eso se va a reflejar en una vida también de obediencia al Señor. Así es, tú lo decías también, ¿no? En esa persona va a haber poder para hablar de Cristo. O sea, el cristiano espiritual es una persona que busca testificar de Cristo, busca hablarle a otros de su fe, ¿no? Porque está lleno precisamente de ese poder. Si uno está lleno de Cristo, uno va a hablar de Cristo necesariamente, va a buscar hablar de Él, va a buscar comunicar su fe en Cristo y lo va a hacer con poder. Eso fluye de una manera natural. ¿Sí? Cuando uno está lleno, eso va a salir con lo que uno habla, con la persona ayudando, sirviendo, ¿sí? Manifestando el amor de Cristo. Sí, es como cuando uno está enamorado, ¿cierto? Cuando tú y yo estábamos enamorados. Bueno, seguimos enamorados, ¿no? La verdad, yo sigo enamorado de mi esposa hasta el día de hoy. Y creo que más enamorado que antes. Pero, es decir, cuando uno está enamorado, ¿cierto? Cuando uno es novio y toda esa cosa, uno habla, ¿cierto? A los demás de esa persona, ¿no? Uno está enamorado y uno le habla a los otros. Cuando uno está lleno de Cristo, uno se enamora de Cristo. El Espíritu Santo hace que yo me enamore realmente de Jesucristo. Y necesariamente voy a tener que hablar de Él, porque es fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, etc. Eso brota precisamente. Pero, como decía, pues hay una segunda verdad y es triste, y es que la mayoría de los cristianos no están experimentando esa realidad de la vida llena y abundante. Hay unos versículos en Romanos capítulo 7 que describen muy bien, digamos, esa realidad del cristiano que está luchando todavía en su carne, que no sabe cómo ser lleno del Espíritu, no sabe cómo permitir que Cristo controle su vida, y entonces vive esta realidad que nos describe Romanos 7. Mira, Romanos 7, versículo 15 al 24, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El cristiano carnal vive esta realidad constante, es como una montaña rusa espiritual. Sabe qué es lo bueno, porque ¿quién no sabe qué es lo bueno? Todos los seres humanos moralmente tenemos una ley escrita en el corazón, la ley moral de Dios, que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero es muy difícil a veces querer hacer lo bueno y no poder hacerlo. Es decir, es algo que vivimos también los seres humanos y los cristianos. Sabemos que es lo bueno, queremos hacer lo bueno, pero resultamos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque hay algo que en nosotros está todavía presente y se llama el pecado. El pecado que mora en mí, eso es la carne, la carnalidad. Dice el 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El cristiano carnal descubre constantemente que hay una fuerza dentro de él que lo lleva a hacer lo que no quiere hacer, que lo lleva a hacer el mal que él en el fondo no quiere hacer. En su mente dice: yo no quiero hacerlo, pero hay una ley, inclusive dice que está en los miembros, que lo lleva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, al deseo de Dios y al deseo inclusive que está en su propio corazón. Así que esta es una lucha, y la Biblia le llama la carne. Cuando uno se deja dominar por la carne, manejar por la carne, controlar por la carne, dirigir por la carne, uno es un cristiano carnal. Y uno es un cristiano carnal simplemente porque no ha aprendido a ser lleno y controlado por el Espíritu Santo. Continúa diciendo este pasaje: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Esto es lo que finalmente uno experimenta en la carnalidad. Me siento miserable. ¿Cómo te sientes cuando te has dejado llevar por la ira, por ejemplo? Y ya dijiste cosotas y ya la embarraste. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando te dejas llevar por los celos? ¿Cómo te sientes cuando te dejas llevar por la lujuria, por la lascivia? ¿Cómo te sientes cuando caes en pornografía y ensucias tu alma, etcétera? ¿Cómo te sientes después? Miserable. Y esa es la realidad de cientos y miles y millones de cristianos. En el fondo se sienten miserables porque no hay poder en sus vidas, porque no hay poder del Espíritu en ellos. Están viviendo en la fuerza de su carne y se esfuerzan, pero en su carne, por tratar de hacer las cosas buenas y hacer la voluntad de Dios. Pero quiero decirte, es imposible lograrlo en el esfuerzo personal y con el ego en el control. Solo se logra siendo lleno y controlado por el Espíritu Santo. Por eso es que esto es algo que todos los cristianos debemos anhelar más que la comida, que el trabajo, que el dinero, que la suegra, que la novia, que el viaje, que no sé qué y que no sé qué más. Debemos anhelar ser llenos realmente del Espíritu Santo. ¿Anhelas tú ser lleno del Espíritu Santo? Ese es el anhelo permanente de tu corazón. ¿Anhelas en este momento esa vida llena y abundante que solo Cristo puede ofrecer? Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me puede librar? Y él mismo contesta, gloria a Dios porque Jesucristo lo puede hacer. Así que veamos cuál es la solución precisamente. Y Marilena nos va a hablar de esa tercera verdad básica. Precisamente el apóstol Pablo decía que Jesucristo es la solución. Y es cuando nosotros invitamos a Cristo que vamos a poder, allí es el punto de partida para poder experimentar esa vida llena del Espíritu Santo. Veamos lo que dice en Juan capítulo 1, dice, capítulo 3, el versículo del 1 en adelante, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay algo muy importante, trascendental, y es este nuevo nacimiento. Si nosotros no experimentamos este nuevo nacimiento, invitando a Cristo a nuestra vida, no vamos a poder vivir esta vida llena del Espíritu Santo. Y el Señor lo dijo muy clarito a Nicodemo, ¿sí? Le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, cuando nacemos físicamente, nacemos en la carne. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, cuando nacemos, cuando invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida y ese Espíritu se funde con nuestro espíritu, se produce el nuevo nacimiento. Así como cuando para el nacimiento físico se funden dos elementos, ¿sí? La célula masculina con la célula femenina se unen y forman el nuevo ser. Asimismo sucede con el nuevo nacimiento, se une el espíritu, ¿sí? La palabra de Dios con el espíritu se une a nuestro espíritu y allí se produce el nacimiento espiritual. Entonces es importante que partamos de este hecho.
ninguna persona que no haya tenido esta experiencia de recibir a Cristo en su corazón, como decíamos anteriormente, no va a poder vivir esa vida plena, esa vida abundante, esa vida llena del Espíritu Santo. Entonces tenemos que partir de ese momento. Y el Señor Jesús también en repetidas ocasiones nos hablaba de el ser lleno. No solamente basta con recibir a Cristo y ya, sino tenemos que aprender a ser llenos del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Aquí el Señor Jesús está haciendo una declaración. Está diciendo: los que crean en mí, los que me reciban mi palabra, dice, van a ser llenos del Espíritu Santo. Si tienen sed, sed de Dios. Si tienes sed de conocer el reino de Dios, si tienes sed de conocer a Cristo, si tienes sed de conocer la palabra de Dios, dice el Señor, vengan a mí y yo les voy a llenar con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, así como cuando uno ha corrido y tiene sed, ¿sí? Llega a la casa y toma agua porque tiene una sed que su cuerpo lo anhela. Así mismo, nosotros hemos corrido durante nuestra vida y hemos vivido experiencias que nos han traído frustración, nos han traído tristezas. Nuestra alma está seca, ¿sí? Y de pronto alguien nos habla de Cristo. Bueno, por lo menos yo personalmente recibí a Cristo porque tenía una sed de Dios, mi alma anhelaba conocer del Señor. Entonces, Dios nos dice aquí en su palabra, si tienes sed, ve y busca al Señor, refréscate en su palabra, anhela cada día ser lleno del Espíritu Santo, anhela cada día buscarle en oración, que su palabra sea esa fuente de agua fresca que refresque tu alma, tu vida. Y es la promesa que el Señor nos da. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Va a producir una fuente que sale de nuestro interior. No somos llenos. Hay personas que piensan que ser llenos del Espíritu Santo es que me va a llover oro, o que me van a sudar las manos, o que me voy a caer, ¿sí? En fin, esas son experiencias físicas, pero la realidad es que ser llenos del Espíritu Santo es de adentro, fluye, ¿sí? Fluye como esa fuente de agua viva, fluye esa fuente de amor, fluye esa fuente de servir al Señor, fluye esa fuente de hablarle a otros, ¿sí? Entonces es interesante saber que a partir del momento que recibimos a Cristo, obtenemos la presencia del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo se produce cuando nosotros nos acercamos a esa fuente. Yo sé que en nuestra vida, ya siendo cristianos, vamos a experimentar frustraciones, tristezas, necesidades, angustias, temores, pero es importante que nosotros nos acerquemos a la fuente, y esa fuente es el Señor Jesús, el Espíritu Santo, que va a fluir y va a traer paz, gozo a nuestra vida. Así es más, quiero decirte, uno no es cristiano porque asista a una iglesia, aún desde niño. Uno no es cristiano porque mi abuela, mi papá, mi amigo fueron cristianos.
Uno no es cristiano porque lea la Biblia. Uno no es cristiano porque haga ciertas cosas, digamos, ceremonias, qué sé yo, costumbres, etcétera, cristianas. Uno es cristiano única y exclusivamente y verdaderamente porque tiene a Cristo adentro. Es más, la Biblia lo dice en Romanos 8. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en él, no es de Cristo. Somos cristianos porque Cristo está en nuestras vidas por medio de la persona del Espíritu Santo. Y eso no ocurre sino cuando uno nace de nuevo. Y entonces, ya lo dijo Marilena, habiendo nacido de nuevo, ahora necesitamos ser llenos del Espíritu. Y uno puede ser lleno del Espíritu Santo continuamente. De hecho, debemos ser llenos del Espíritu Santo momento a momento, continuamente. Es más, uno puede ser lleno del Espíritu Santo 10 veces en el día, 20 veces en el día, 500,000 veces en el año, porque la llenura se puede perder, pero también se puede recuperar. De eso hablaríamos en otra ocasión y creo que ya hemos hablado algo también. Pero ahora nos estamos centrando básicamente en estas 4 verdades. Primero, Cristo provee esa vida llena y abundante por medio del Espíritu Santo. En segundo lugar, la mayoría de los cristianos, es la realidad triste, no están siendo llenos del Espíritu Santo, no están experimentando esa vida llena y abundante. En tercer lugar, solo Cristo nos puede llenar realmente con el Espíritu. ¿Tiene sed? Venga a mí y beba. Y en cuarto lugar, es la verdad que quiero... Perdón, un momentico. Quiero también añadir algo que es importantísimo, y es que a veces, pensamos, necesito el Espíritu Santo porque necesito tener gozo, necesito tener paz, y está bien, ¿sí? Pero, ¿a qué vino el Espíritu Santo a este mundo? ¿Sí? Recuerde que el Señor se fue, resucitó, y Él dijo que los discípulos esperaran porque iba a venir el Espíritu Santo, y eso sucedió el día de Pentecostés, que está claramente allí en Hechos. Entonces, lo importante es saber a qué vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Quiero leerles algo en la palabra de Dios, en capítulo 16 de Juan. Dice el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas, en nuestro ministerio, primeramente dice, Él nos va a guiar a la verdad. Hay mucha confusión, hay personas que leen la Biblia sin haber recibido a Cristo y se confunden y entran también en enseñanzas erróneas. Pero cuando nosotros invitamos a Cristo a nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad de la palabra de Dios. Vamos a poder entender la palabra de Dios. La palabra de Dios, por el Espíritu Santo, yo digo que el Espíritu Santo es el mejor maestro de la palabra de Dios. Es el verdadero maestro. Es el verdadero maestro. Él la inspiró. Así es. Entonces, cuando nosotros vayamos a leer la palabra de Dios, pidámosle la dirección a nuestro amado Maestro Espíritu Santo, que Él nos guíe a la verdad, que Él nos enseñe esas verdades y que quite de nuestra mente esas enseñanzas erróneas que de pronto hayamos recibido anteriormente. Y Él dice también, 14, Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto decía el Señor, lo decía el Señor Jesús, lo dice el Señor Jesús. Él toma de lo mío y se los va a enseñar a ustedes. Así que una de las, digamos, de las funciones del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, es que va a glorificar a Cristo, ¿sí? Por lo tanto, esa debe ser nuestro deseo, glorificar a Cristo. No es figurar nosotros, no es pues el pastor, la pastora famoso, pastor famoso. Sí. Nuestro anhelo es glorificar a Cristo. Él es el importante. Él es el que brille
Él es el que se manifieste. Cristo es el centro, debe ser el centro de nuestra vida, de nuestra predicación, de nuestra familia. Amén. Entonces la pregunta final sería, ¿cómo puedo yo vivir la vida llena del Espíritu? Y la respuesta es siendo lleno del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cómo somos llenos? ¿Cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedes ser tú lleno del Espíritu Santo? Y la verdad, la respuesta es muy sencilla y está en la palabra de Dios. La respuesta es, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, yo puedo ser lleno del Espíritu Santo por fe. Única y exclusivamente por fe. Eso no se puede comprar, eso no se puede hacer de uno. Yo no puedo a mí mismo llenarme del Espíritu Santo. Eso no se puede producir por la carne, no se puede producir por la religión, no se puede producir por el legalismo, no se puede producir por la filosofía o por el intelectualismo. Somos llenos del Espíritu Santo únicamente mediante la fe. Necesitamos un acto de fe para ser llenos del Espíritu Santo. Y podemos ser llenos del Espíritu Santo pidiendo al Señor que Él nos llene con su Espíritu, pero creyendo que Él nos llena. Ya lo lee Marilena, ¿cierto? Lo leyó ahí en Juan 7:37. Si tienes sed, ven a mí y bebe. Entonces, obviamente que debe haber algunas condiciones sencillas y básicas que necesito para poder ser lleno del Espíritu Santo. Y precisamente la primera condición sería tener sed. Porque Cristo dice, si tienes sed, ven a mí. Entonces necesito tener esa sed, necesito tener ese anhelo, necesito tener ese deseo real de ser lleno del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿tus oraciones son esas? ¿Pides ser lleno del Espíritu Santo continuamente? ¿Es tu anhelo ser una persona llena del Espíritu Santo? Nuestras oraciones a veces están solo en un nivel de nuestras necesidades básicas, las necesidades de esta vida. Señor, un trabajo, Señor, una novia, Señor, una esposa, Señor, un carro, Señor, el viaje, Señor, esto, Señor, lo otro, ¿cierto? Y está bien, Jesús dijo que pidamos esas cosas, pero Él dijo que hay algo que es primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busquen vivir realmente llenos de la justicia de Dios, llenos de Cristo, llenos del amor de Dios. Busquen realmente glorificar primero al Señor en sus vidas. Entonces debemos pedir ser llenos del Espíritu Santo porque no hay otra forma de hacerlo. No hay otra manera en que el reino de Dios pueda ser prioridad en mi vida si no es el Espíritu Santo el que me llena, me controla, me dirige. Realmente es imposible, vuelvo e insisto, vivir la vida cristiana si no es en el poder y la llenura del Espíritu Santo. Así que debes tener sed y anhelo real de vivir en santidad, de vivir en limpieza, de vivir en gozo, en paz, en amor, de que Cristo sea glorificado en tu vida. Debes tener anhelo de hablar de Jesús, de compartir su palabra. Realmente eso solamente lo produce el Espíritu de Dios, esa fuente que está dentro de nosotros y que se mantiene viva por medio de la comunión con el Señor, de su palabra y de la fe. Así que, vuelvo y lo repito, somos llenos del Espíritu Santo por fe. Tú vas a ser lleno del Espíritu, tú vas a ser llena del Espíritu por medio de la fe. Pero debes tener un anhelo en tu corazón, hambre y sed de ser lleno del Espíritu de Dios. Otra condición muy importante, evidentemente, es que haya limpieza en tu vida. Y la única manera en que haya limpieza en la vida de un cristiano es confesando nuestros pecados. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que debes permanentemente confesar cuando eres consciente de que has cometido un pecado de pensamiento, de palabra, de hecho, de omisión. Debes confesarlo. ¿A quién? Al Señor. Debes confesarle permanentemente al Señor, reconocer tus errores, reconocer tus faltas, reconocer tus pecados delante del Señor, confesarlos. Y la Biblia dice que Él te limpia, la sangre de Cristo te limpia. Entonces, si tú vives una vida momento a momento en la que sabes que estás limpio porque el Señor te ha lavado, te ha limpiado, estás lleno o estás listo para ser lleno o lleno del Espíritu Santo. Tienes anhelo de ser lleno del Espíritu Santo. Sabes que no hay pecado inconfeso en tu vida. Bueno, simplemente pide ser lleno, pide ser llena del Espíritu y el Señor te va a llenar. Solamente créelo.
Mira, siempre que tengo una oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, y me encanta realmente tener esas oportunidades, cuando alguien me dice, pastor, mire, quiero que vaya y le hable a mi mamá o a mi amiga o a mi hijo, o hay una persona que quiere saber y yo quiero que usted vaya y conmigo y le hablamos, lo que yo hago simplemente es decirle, Señor, estoy listo, mi vida es para eso, pues para presentarte a ti. Simplemente, Señor, reviso si hay pecado inconfeso en mi vida, por favor, Señor, muéstrame, confieso, quiero estar limpio y por fe me apropio la llenura del Espíritu Santo. Simplemente le digo, Señor, toda mi vida es tuya, usa mi mente, usa mi boca, usa los ejemplos, bueno, etcétera, y sé por fe que soy lleno y yo voy a esa cita seguro de que voy lleno del Espíritu Santo, seguro de que es Cristo el que va a hablar a través de mí. Y cuando estoy con esa persona, el Espíritu Santo me muestra cosas que debo decirle a esa persona, que son específicas para ella. Ahí vienen los dones del Espíritu, porque es algo que brota del Espíritu, no es nuestro. Brota la palabra de sabiduría, brota la palabra de conocimiento, puede brotar el discernimiento de espíritus, etc. Y el Señor le habla a esa persona a través de mí. No soy yo no conozco a esa persona. No sé qué tengo que decirle, ni siquiera preparo muchas cosas que tengo que decirle. Hay unas cosas básicas que sé que le voy a decir, pero yo confío en el Señor, voy por fe, voy lleno del Espíritu Santo por fe y el Señor hace la obra y luego se ven los resultados. Realmente vemos los resultados, porque acuérdate que hablamos de Cristo en el poder del Espíritu Santo, pero dejamos los resultados a Dios. Así que somos llenos del Espíritu Santo por medio de la fe. Vamos a hacer una oración ahora con Marilena. Podría ser una oración como un modelo, digámoslo así, que podrías tú orar para ser lleno o llena del Espíritu. Y acuérdate que tú puedes ser lleno del Espíritu durante el día en diferentes ocasiones. Siempre que experimentes que estás en la carne, que te des cuenta que estás carnal, que es la carne la que te está gobernando, puedes simplemente pedirle al Señor que te perdone, que te limpie y pedir que te llene con su Espíritu. Vamos a orar entonces con Marilena. Bueno, puedes decirle al Señor de esta manera, si tú todavía no has invitado a Cristo, yo te invito que precisamente esta sea la oportunidad para que lo hagas. Puedes decirle al Señor que venga a tu vida. Puedes decirle, Señor Jesucristo, yo te necesito y te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona, Señor, todos mis pecados y yo en este momento abro las puertas de mi corazón, Señor. Te invito a mi vida en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Si ya tú has invitado a Cristo a tu vida, ten por seguro que el Espíritu Santo ya habita en ti. Pero si todavía no experimentas la llenura del Espíritu Santo, puedes también decirle al Señor, decirle al Espíritu Santo, yo te necesito. Y me doy cuenta que he estado controlando mi propia vida. Y como resultado, amado Espíritu Santo, he pecado contra ti. Te confieso mi pecado. Y ahora le pido a Cristo que tome el control del trono de mi vida. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo, como tú lo ordenaste, Señor, en tu palabra. De acuerdo, Señor, a tu promesa, te pido en este momento, Señor, que tú me llenes. Y por fe recibo la llenura del Espíritu Santo. Yo oro en la autoridad del nombre de Jesús, como una expresión de mi fe. Y te doy gracias ahora, Señor, por llenarme con el Espíritu Santo, por tomar el control de mi vida, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Finalmente recuerda esto, que hay una orden, sed llenos del Espíritu. Amén. No os embriaguéis con vino, dice el Señor. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es una orden, pero también hay una promesa. Y es que cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios,
podemos tener la seguridad y la certeza que recibimos eso que estamos pidiendo. Así que es el deseo de Dios que seas lleno del Espíritu, que seas llena del Espíritu. Es más, es una orden. Así que si tú has pedido ser lleno o ser llena del Espíritu, ten la certeza de que estás lleno del Espíritu. Eso es lo que has recibido. Porque si pides conforme a su voluntad, recibes lo que estás pidiendo. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Sigue lleno, sigue llena del Espíritu Santo. Busca acerca de la llenura del Espíritu. Lee la palabra de Dios buscando que Dios te enseñe más acerca de la vida llena del Espíritu. Porque es la vida que debes anhelar. Antes que casa, carro, beca, anhela realmente la vida llena del Espíritu Santo. Porque las demás cosas te vendrán por añadidura. Que el Señor te guarde y te bendiga. Dios te bendiga. Chao, chao.